Lo justo es cambiar, ¿no crees? Muy buen día, les damos la bienvenida a su emisión del programa Lo Justo es Cambiar. Nuevamente nos da mucho gusto recibirlo en este espacio de cambio de Michoacán que nos proporciona para estar en contacto con ustedes, para seguir difundiendo el nuevo sistema de justicia penal y para informarles pues que esta reforma constitucional que se originó en 2008 pues ya es un hecho en el estado de Michoacán, en las regiones de Morelia y de Zitácuaro. La semana pasada, aquí en este estudio de cambio, estuvimos platicando con la maestra Sonia sobre la trilogía investigadora y su papel en el nuevo sistema. Estamos hablando de policía, Ministerio Público y perito. Ahora los invitamos a que nos acompañen a compartir con la maestra Carmen Juárez Vega un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el papel de defensor en el nuevo sistema. Ya estuvimos platicando la semana pasada sobre esta parte de la parte acusatoria que es el Ministerio Público, pero ahora vamos a ver cuáles son las atribuciones y cuáles son las funciones que el defensor adquiere con este nuevo sistema, pero sobre todo el compromiso que los abogados públicos como privados deben de tener con la aplicación de este nuevo sistema. La maestra Carmen Juárez Vega está certificada por la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal para dar capacitación en varios módulos. Que nos comentara un poco sobre su certificación, maestra, y que nos platicara cómo ha sido el proceso para iniciar que usted sea capacitadora del nuevo sistema. Sí, antes que nada, gracias por la invitación. Pues inicialmente se realizó el examen de la CETEC para el bloque general en el 2014. A partir de ahí, en el mes de septiembre del año pasado, se inició una capacitación para defensores privados por parte del Consejo Técnico en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vimos una respuesta muy favorable. Como que se tenía olvidada esa parte. Se estaba dando capacitación a defensores públicos, así como a ministerios también públicos, pero son defensores públicos y ministerios públicos, pero se tenía olvidada a la parte del defensor privado. Por inquietudes de agrupaciones, se solicitó al Consejo el apoyo, se les dio y en esa ocasión me tocó por ahí tener la participación de darles a conocer el nuevo sistema. Es decir, usted no solamente ha capacitado a los operadores de las diferentes dependencias, sino que también ha estado capacitando a abogados privados por parte del Consejo de la Secretaría Ejecutiva. Así es. Que nos contara un poco esta diferencia que vamos a tener o que ya se tiene en estas dos regiones y muy próximamente en las regiones que están por implementarse. ¿Cuál va a ser el papel del defensor ahora en este nuevo sistema y cuáles son las diferencias más trascendentales en comparación con el sistema inquisitivo? El defensor en el sistema del nuevo sistema de justicia penal tiene un rol más activo. Su papel es mucho más importante, ya que se deja atrás lo del sistema inquisitivo de realizar escritos detrás de un escritorio, poder llegar al despacho, analizar, por ejemplo, en el sistema tradicional o inquisitivo, un automotivado para poderlo atacar. Ahorita, dentro de lo que es el nuevo sistema de justicia penal, como son por puras audiencias, la audiencia inicial empieza desde control de detención hasta lo que es la vinculación a proceso y cierre de investigación. Entonces se requiere la capacitación y profesionalización de todos los operadores, en este caso también de los defensores, tanto defensor público como defensor privado, para poder hacer un buen desempeño del papel. ¿En qué parte del proceso entra el defensor en este nuevo sistema? Es decir, tenemos, no sé, imaginemos un supuesto delito en donde una persona que hizo un robo menor es detenida. ¿En qué momento el policía le habla al defensor, el MP le habla al defensor? ¿Cómo es el proceso? Si es detenida en flagrancia, en el supuesto que usted me está manejando,
Al momento de la detención se le hace saber primeramente los derechos que tiene el imputado, de si quiere en ese momento rendir su entrevista o su declaración, y también se le hace del conocimiento que tiene derecho a un defensor. Si él conoce a alguien de su confianza, le van a dar la oportunidad de que realice la llamada para que acuda el abogado. Y si no, al llegar a ser puesto a disposición con el Ministerio Público, le asignará un defensor público si él no tiene por ahí alguna persona conocida. ¿Cuáles son las condiciones que ahora usted observa para de los defensores públicos con el nuevo sistema a las condiciones que había previas a este nuevo sistema? Pues la verdad están realizando un papel muy bueno. Han tenido una capacitación consecutiva desde el año 2011. Por ahí empezaron a darles la capacitación y ha sido consecutiva. Eso les ha ayudado a los defensores públicos a realizar un buen desempeño de su papel. Tienen conocimiento sobre el nuevo sistema de justicia penal, conocen las estrategias de litigación y tienen la habilidad para llevar a cabo los procesos. Usted ha estado capacitando a defensores, ¿verdad? Pero además a otros operadores del nuevo sistema. Y quiero preguntarle, por ejemplo, ¿usted nota que la preparación de los defensores públicos ha avanzado en estos 4 años, desde 2011 a la fecha? Sí. De hecho, por ahí en las capacitaciones a defensores privados, yo les he comentado que tengo una preocupación muy, muy grande en virtud de que veo que el defensor particular se está quedando atrás. No queremos caminar a la par de las reformas. Los defensores públicos, tanto aquí en el estado como en algunos otros estados, les empezó a dar la capacitación y ellos continuaron. El defensor privado, estamos esperando a que se nos llame para dárnosla, y no es así. Debemos buscar los medios y ahora sí que los mecanismos para podernos superar. Usted, por ejemplo, también litiga particularmente. Así es. Y se ha preocupado para certificarse, no solamente para su propio, se podría decir su profesión, sino también para capacitar a otros abogados litigantes. ¿Cómo ve el sentir de los abogados litigantes particulares? Cuando inicia el curso, nos damos cuenta de que desconocen inclusive las reformas. Estamos cerca de que entre el nuevo sistema en toda la República. Un año menos. Así es, un año menos para que entre, y cuando iniciamos con lo que son las generalidades y los antecedentes, nos damos cuenta que ni siquiera nos hemos preocupado por ponernos a leer nuestra Constitución y conocerla y saber de qué o por qué es la reforma. Algo tan básico, ¿no? Como usted me dice, leer la Constitución, en donde hay que estar pendientes sobre todo las reformas, ¿no? Para los abogados en particular. Sí, recordemos ahora sí que por ahí nos dice el decálogo del abogado, ¿verdad? Que si no nos preparamos, cada día seremos menos abogados. Y eso nos está pasando. ¿Por qué? Porque las reformas no fueron únicamente en materia penal, sino que se nos vino en materia, pues ahora sí que de amparo, laboral y demás, y todo eso tenemos nosotros que conocerlo. No porque lo vayamos a manejar todo, pero simple y sencillamente en el nuevo sistema de justicia penal, al decir de profesionalización del abogado, se requiere que tengamos un conocimiento amplio y vasto en todas las áreas. Por ejemplo, un defensor público a un defensor privado, ¿usted ha tenido la oportunidad de conocer la experiencia ahora en las audiencias de oralidad y verlos actuar? Sí. ¿Cuál ha sido su apreciación? Pues que el defensor privado todavía llega con la idea de que es igual. ¿De que va a leer las cosas? Así es, o que es igual al anterior. Muchos han comentado por ahí, tristemente, de que es lo mismo, nada más basta con que conozcan el código y llegan a la audiencia. Y no es así. El defensor público, como le comento, conoce de estrategias de litigación y lo realiza de una forma, ahora sí que dignifica la profesión. El defensor privado, nos estamos quedando atrás. Y cuando llegan a una audiencia, no se da ni siquiera el tiempo para preparar previamente y conocer su caso. Creen que es igual al sistema tradicional.
Y al decir que usted dice que cree que si igual llegan, leen o usan otros términos o creen que los procedimientos son iguales, ¿a qué nos referimos? A que se llega a improvisar. En el uh-huh. sistema tradicional, si antes de una audiencia encontrábamos a una persona que nos conocía, muchas ocasiones nos pedía de favor que lo ayudáramos, lo asistiéramos. Uh-huh. ¿Y qué se hacía? Se abría el expediente, pues hago 4 o 5 preguntas y creíamos que era suficiente. Ahora no. Uh-huh. Como usted mismo la acaba de manifestar, empezando por los términos. Claro. ¿Verdad? Sí, sobre todo desde la averiguación previa, ¿no? Que antes claro. se llama, y ahora se llama carpeta de investigación, ¿sí? Que son conceptos, bueno, es el que yo he escuchado más, más seguido y con el que he estado más familiarizada, pero yo creo que como esos hay muchísimos en el nuevo sistema que el abogado en particular debe conocer para defender el caso. ¿Cuál es entonces ahora la apreciación que ha tenido de un defensor público en una audiencia? Como le comento, los uh-huh. defensores públicos tienen la capacidad suficiente para llevar a cabo toda una audiencia. Conocen las estrategias de litigación, conocen el nuevo sistema uh-huh. de justicia penal, porque se requiere de técnicas adecuadas para llevar a cabo cada una de las audiencias uh-huh. y saber que en cada audiencia se va a discutir únicamente lo que se refiere a la misma. Es decir, si es control de detención, lo único que yo puedo discutir en ella es si fue legal o ilegal la misma. Uh-huh. Y la diferencia con un defensor privado que no se ha capacitado es que a esas alturas inclusive todavía vemos los errores de que solicitan la libertad provisional bajo fianza. Cuando esa palabra, uh-huh. si bien es cierto, en las medidas cautelares uh-huh. existe la fianza, no es ya como una libertad bajo caución, sino uh-huh. es una medida cautelar. Okay. Lo que es la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar Así que se es. está... Y antes en el sistema inquisitivo se llamaba... Nada más era uh-huh. solicitar la libertad provisional bajo caución. Para caución no había otras opciones como ahora en el nuevo sistema. No, o uh-huh. había la libertad provisional bajo caución o era prisión preventiva en reclusión. Uh-huh. Por todo esto que estamos platicando, me da la impresión que ahora los abogados particulares tuvieran que volver a estudiar casi toda la carrera, ¿no? O volver a empezar, no de cero, porque ya tienen las bases que siempre se hacen, sino que a volver a practicar todo lo que se practicó en los primeros años de ejecución de una carrera profesional, no solamente de abogado, sino cualquier otra profesión que cambia de pronto su técnica, ¿no? Así es, uh-huh. tenemos que volver a las aulas, empezar a estudiar y a capacitarnos. Uh-huh. Desde que uno inicia en la profesión, cuando uno sale de la carrera, conocemos la teoría, pero uh-huh. nos falta la práctica. Y siempre lo más importante creo que se aprende en la práctica, ¿no? Así estar es. Yendo a las audiencias, estar leyendo los expedientes, armando las carpetas para disertar la argumentación que se tiene en la teoría del caso, en el caso del Ministerio Público, defenderlo en el caso del defensor privado o defensor público. Algo que nos quisiera agregar e invitar a los abogados particulares para que se interesen en la aplicación de esta reforma, para que se puedan acercar y invitarlos a que sigan conociéndola, pero sobre todo a que se sigan preparando, porque ellos son también un pilar muy importante en la aplicación de esta reforma, porque si ellos son parte de los operadores, si bien no de una institución, sí parte de los operadores que harán funcionar este sistema. Así es, pues mi invitación sería que se empiecen a acercar a uh-huh. las capacitaciones, que se profesionalicen, ya que se requiere, como le comentaba, de un vasto conocimiento, no nada más en materia de derecho penal. Tenemos que conocer criminalística uh-huh. y todas las áreas que dependan de la misma. ¿Por qué? Uh-huh. Porque para hacer una buena defensa, por lo menos tenemos que tener una base mínima de sobre qué podemos hacer y cómo podemos realizarlo, ya que dejamos atrás el papel pasivo y nos convertimos inclusive en investigadores. Uh-huh. Los defensores también que eso me parece muy interesante, también se convierten en investigadores. Sí. ¿Quién les ayuda a investigar, no?
O sea, esa sería otra parte muy importante. ¿Ellos mismos o tienen a alguien más que les ayude? Debemos hacernos también valer de asesores en las áreas que se requiera. Muy bien, pues le agradecemos mucho, maestra, que nos haya acompañado. Sin duda yo creo que queda un poco más claro. Ya vimos la parte del Ministerio Público con la maestra Sonia, ahora con usted que nos ayudó a conocer un poco sobre el papel de defensor. No sé si guste algo más, brevemente agregar algo más. Pues ahora sí que debemos dejar atrás la idea también de que solos vamos a realizar todo el trabajo. Es necesario empezar a hacer conciencia de que se requiere realizar consorcios. ¿Por qué? Porque en un consorcio se va a ver qué persona tiene la habilidad para participar en determinada audiencia. Va a ver quién pueda realizar muy bien alegatos de apertura, pero también va a ver quién haga el contra y el interrogatorio. Pues sí, como lo hemos dicho, el nuevo sistema de justicia penal es una maquinaria de operadores bien capacitados que si uno falla, pues el sistema no va a funcionar, ¿no? Invitarlos a los operadores, invitarlos a la ciudadanía a que conozca este nuevo sistema. Nuevamente le agradezco, maestra Carmen Juárez Vega, por haber estado aquí en Cambio de Michoacán. En controles, Alejandro Padilla. Y pues no me queda más que invitarlos el próximo miércoles a partir de las 8 de la mañana a que nos sintonicen a través de Cambio en línea aquí en esta cabina, porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?